Bienvenidos, su servidor Rogelio Medina le quiere dar una vez más la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos está acompañando para estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. Hoy en esta clase estaremos analizando lo que es la primera lección de primera y segunda a los tesalonicenses. Estaremos viendo capítulo por capítulo, enfatizando las diferentes enseñanzas y doctrinas que estas epístolas nos traen. En esta ocasión estaremos viendo 1 Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a hacer una oración antes de introducirnos a lo que es esta clase. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos las infinitas gracias por su amor, su misericordia. Pedimos, Padre, su sabiduría. Pedimos, Padre, su tacto, de su conocimiento y que, Padre, su palabra nos ayude a comprender su santa y divina voluntad. Que también, Padre, también nos ayude a reforzar aquello que hemos creído de su palabra y su mensaje, y que, Padre, a través de su Hijo amado podamos mantenernos firmes a llegar a esa fe, Padre, que usted nos ha brindado a través de él. Pedimos, Señor, que nos ayude ahora que vamos a estudiar y que podamos seguir teniendo ese corazón presto y dispuesto a escuchar y a grabar su bendita palabra en nuestros corazones. Gracias le damos por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, entonces vamos a introducirnos a lo que es el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, del versículo del 1 al 10. Estaremos analizando en esta clase. Dice el pasaje del versículo 1 en la Reina Valera lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y a vosotros y paz. Quiero que tengamos en mente de la referencia a estos amados hermanos de Tesalónica. También los tres personajes mencionados, lo cual vimos también brevemente en la introducción, y creo que vimos más información ahí de la que vamos a dar en esta clase, dado por toda la otra información que nos toca analizar. Vemos aquí la historia de Pablo, o Pablo siendo el autor que nos dejó saber de esta palabra inspirada. Vemos aquí que su historia de él, su acontecimiento, se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9. Si usted gusta, ahí lo puede leer del 1 al 20. O también Hechos, capítulo 22, donde él vuelve a traer a mente lo que sucedió en su vida cuando él vino a la fe. Entonces, muy importante, amados, si ustedes desean, le animo a que considere Hechos 9 y Hechos 22. Hablando de Silvano, ahora Silvano sí me gustaría hablar un poquito, solamente ver unos pasajes para que podamos analizar que este Silvano es otra manera de decir Silas. Y la razón de eso que podemos concluir es porque la Escritura misma nos da el ejemplo. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien sí en él. Esto es la convicción, la fuerza, la dedicación. Quiere decir que no le titubearon, hablaron exactamente este mensaje. Algo que el Señor había enseñado, algo que el apóstol Pablo y los cristianos del primer siglo habían entendido a través de los apóstoles, era este mensaje. Mateo capítulo 7, versículo 37, Mateo capítulo 5 y versículo 37, en la Nueva Traducción Viviente lee de la siguiente manera. Mateo 5 y versículo 37, el Señor Jesús dijo esto: simplemente di sí, lo haré, o no lo haré. Cualquier otra cosa procede del maligno. Quiere decir que está firme, mantente firme en lo que vas a decir, si sí o si no. Es lo mismo que el apóstol Pablo hace alusión cuando menciona de su ministerio, en el cual él, Silvano y Timoteo estaban involucrados, lo cual vemos que Silvano es otro nombre para Silas. Entonces tenga eso en mente. En cuanto a Timoteo,
Tercer personaje mencionado en el versículo 1, podríamos decir algo simple y sencillo. Timoteo era hijo de madre judía y su padre griego, según el apóstol Pablo lo reconoce, pero Lucas lo registra en Hechos capítulo 16 y versículo 1. También podríamos ver que así como la madre era judía, la abuela era judía, que era Loida, su abuelita, y Eunice, su madre, la que los instruyeron y lo educaron en la palabra y el conocimiento de nuestro Dios. Y por el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, le recuerda de esto. Segunda de Timoteo 1 y versículo 5. Viendo brevemente estos tres personajes, podemos pasar que el versículo 1 nos habla o nos hace mención en Dios y en Jesucristo. Cuando hace esa última frase y escribe a los tesalonicenses en Dios y en Jesucristo, hace referencia a la posesión, quiere decir que ahora pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Eso es muy importante reconocerlo, algo que el Señor Jesús enseñó en su ministerio. Antes de ascender al cielo, dijo que los apóstoles debían de ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en, quiere decir, introduciéndoles a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa posesión, ahora ser parte de Dios Padre y del Señor, del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo hace referencia en su salutación en el versículo 1 de los amados hermanos en Tesalónica. Versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, o sea, todos ustedes, haciendo mención de ustedes, vosotros, en nuestras oraciones. El apóstol Pablo entonces reconoce y deja saber que siempre hay una gratitud por los amados hermanos en Tesalónica. A través del desarrollo del capítulo 1 vamos a ver el por qué. Pero algo que reconoce el apóstol Pablo es la importancia de la oración, de dar gracias a Dios, siempre. Más adelante vemos que antes de finalizar la epístola, en el capítulo 5, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo nos hace hincapié de orar sin cesar, dar gracias en todo. Igualmente a los Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice perseverad en la oración. Romanos capítulo 12 y versículo 12, cuando Pablo escribe a los hermanos en Roma, les dice también que estén constantes en la oración. Y luego también cuando escribe a los hermanos que se encuentran en la ciudad de Éfeso, Efesios capítulo 6 y versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración se persevera, es constante, la oración se hace sin cesar, la oración se hace siempre. Igualmente, Efesios capítulo 5 y versículo 20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Muy importante reconocer que el apóstol Pablo nos deja saber en este mismo verso que siempre nuestras oraciones van directas al Dios y Padre. Y note al final de Efesios 5:20, en el nombre de, quiere decir, bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Es por eso que las oraciones inician de tal manera y acaban de tal manera. Es muy importante reconocer la doctrina de la oración en el versículo 2 de 1 Tesalonicenses. La oración se hace al Padre en el nombre del Hijo. Muy importante reconocer y recordar esto. Hay ciertas personas o ciertas enseñanzas que hay en el mundo religioso que hacen oración y dentro de esa oración hablan a Jesús y luego terminan diciendo en el nombre de Jesús. Muy confusa a quién se están refiriendo. La situación es muy confusa. Confunde a muchas personas. Sin embargo, la Biblia nos lo deja claro bajo la inspiración divina. Aquí en Efesios 5 y versículo 20 podemos ver ese gran ejemplo de lo que Pablo habla también a los 1 Tesalonicenses 1 y versículo 2. Siempre debemos dar gracias en todo, pero recordando que es a Dios el
Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Tenga eso en mente y vamos a tratar de agregar un artículo en cuanto a ello para que usted pueda expandir en ese conocimiento de la oración al Padre. Versículo número 3. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente, aquí el texto nos deja saber de tres cosas que estos hermanos en Tesalónica tenían. Aquí podríamos ver un gran sermón, una lección en el versículo 3 solamente. Algo que siempre está delante de Dios, algo que siempre está delante del Señor. Muy importante es tanto la oración, ¿verdad?, que se hace delante de Dios, y una podría ser un tema de tal manera, orando siempre por los hermanos, por la obra de fe, uno, por el trabajo que hacen en amor y por la esperanza que ellos manifiestan. Naturalmente, el texto le da a usted lecciones prácticas para que usted y yo podamos comprenderlas y enseñárselas a otros, ¿verdad?, que nos rodean. Sin embargo, quiero enfatizar estas tres frases que vimos en este versículo. A la obra de fe, esto hace referencia a las personas, en este caso los tesalonicenses o los cristianos en Tesalónica, que habían mostrado su confianza, su fe, habiendo obedecido el evangelio de Cristo. Y no solamente lo muestran con ese acto de obediencia, sino con su vida, de la manera que viven, de la manera que actúan, de la manera que se comportan alrededor. Muy importante, quiere decir que los hermanos en Tesalónica reconocieron que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Muy importante para usted y para mí, que también reconozcamos lo mismo. El Señor Jesús dijo lo siguiente sobre la obra de fe en Juan capítulo 6 y versículo 29. Presta atención a lo que dice aquí. Esta es la obra de fe, que creáis en aquel que me ha enviado. Amados, hay cierta doctrina, cierta enseñanza que dice que uno nomás debe de creer y ya, y no puede hacer ninguna obra para llegar a salvarse. El Señor Jesús enseña en contra de eso. Dice que la obra de fe, quiere decir la obra, la acción, lo que se tiene que hacer para tener la fe, es creer en el Señor Jesús. Pero eso no solamente se dice, la obra se hace. Y eso es muy importante tener en mente. Cuando se habla de la salvación dentro de la Biblia, la inspiración divina, Dios nos revela que usted y yo debemos de manifestar esa fe. Debemos de actuar en ella. Y lo vamos a ver más adelante. Pablo lo vuelve a recalcar a través de la epístola. Entonces pasemos a la siguiente frase. Trabajando o trabajo de amor. Piensen esto. Muy importante el trabajo que se hace y que se haga con amor. Si usted en su trabajo, su empresa, en lo que usted está, si usted el trabajo que hace o que empeña lo hace sin amor, sin interés, sin importarle, usted no va a durar mucho y sin embargo tal vez no sea necesario que la empresa lo despida, sino tal vez usted renuncie porque no le haya sentido propósito el estar allí porque no tiene amor. Sin embargo, aquí nos habla que es importante el amor en el trabajo que hacemos y sobre todo para el Señor. El apóstol Pablo nos recuerda de esto en Gálatas capítulo 5 y versículo 6. Muy importante de este trabajo de amor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que actúa bajo el amor. Muy importante, eso es lo que cuenta, eso es lo que vale, no las cosas que uno se puede hacer en la carne, sino de lo que uno hace, de lo que uno actúa y de la manera que lo hace, con amor. Encontramos también, el apóstol Pablo hace referencia de lo que es el amor en 1 Corintios capítulo 13.
Voy a leer algunos versículos solamente del 1 al 4 para enfatizar esto. Usted puede leer todo el capítulo y se va a dar cuenta que hace referencia a esto. Dice la palabra de Dios, el versículo 1 de 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, y ahí continúa la lista de lo que es el amor. Muy importante que el amor sea el ingrediente por lo cual se lleva a cabo las cosas. Y cuando este ingrediente falta, las cosas no se van a hacer bien delante de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, del versículo del 1 en adelante, encontramos aquella iglesia a la cual el Señor Jesús dice: tengo una cosa contra ti, has perdido tu primer amor. Estás haciendo las cosas y no sabes por qué. Las estás haciendo por hacerlas, las estás haciendo sin sentido, sin pasión. No cuenta. Necesitas recordar el ingrediente esencial, el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y aquel que es nacido de Dios es nacido de amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Entonces, muy importante que la obra, el trabajo se haga con amor. Y luego de ahí pasamos a la tercera frase que dice: y a la firmeza de vuestra esperanza en Cristo. Esta firmeza de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pablo hace algo de referencia a ello en la primera epístola, pero quiero que veamos la epístola a los Hebreos primeramente, esta referencia que el escritor nos habla sobre ello. Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19. Note lo que dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Note la esperanza que está delante de nosotros. ¿Cuál es? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del cielo. ¿Quién es aquella esperanza? Jesucristo. Es la firmeza y el ancla que tenemos en el cielo. Entonces, muy importante, amados, reconocer esta firmeza de vuestra esperanza. ¿Y por qué? ¿Qué causa el saber esto? ¿Qué es lo que causa tener esta firmeza? Bueno, lo mismo que vemos que obraron aquellos hermanos en Tesalónica. Por eso hacía referencia de esto. Va a causar, amados, que los cristianos, con esa firmeza de esa esperanza, la comuniquen a los demás, la expresen, la dejen saber, para que otros también gocen de lo mismo. Primera Tesalonicenses 1, versículos 6 al 9. Note el resto del contexto. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, a los de Acaya que han creído. Note el énfasis aquí, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios ha sido extendida. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué es lo que causa entonces tener una convicción, una firmeza, a obrar por amor y reconocer que la fe es aquello que manifestamos y proclamamos? Va a causar que las personas sepan, miren y escuchen de esa misma fe. De tres maneras. Van a poder ellos ser testigos de esta fe, de esta esperanza y de ese amor. Esos tres ingredientes, por decirlo así, son muy esenciales en el cristiano. Pablo habló mucho de estos tres ingredientes. Pablo hizo hincapié cuando escribió a diferentes congregaciones. Por ejemplo, Colosenses 1,
versículo 3 al 5. Cuando escribió a la iglesia de Colosa, le recordó de estos tres mismos ingredientes. Dice la palabra de Dios, versículo 3 empezando, Colosenses 1, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, del cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Note entonces el desarrollo de lo que estos hermanos tenían, porque tenían fe, hablaban con amor por la esperanza que tenían delante de ellos. Muy importante, es esa transición que se hace. La fe te introduce al amor, el amor entonces te recuerda de la esperanza y te hace que la comuniques, que la expreses, que la des a conocer con todos. También vemos que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Roma, capítulo 5, versículo 1 al 5. Note lo que dice, Romanos 5, versículo del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Noten que la fe nos da esperanza y esa fe se enfatiza por esa misma esperanza, y la esperanza no avergüenza, y el amor de Dios se ha sido puesto en nosotros, dice. Ahora Pablo escribiendo a los romanos, en ustedes. Los tres ingredientes, por la razón que hacen, es por la fe que tienen en Cristo Jesús, han reconocido el amor de Dios, han reconocido el amor para el prójimo, por consiguiente, la esperanza que tienen por delante la desean compartir con aquellos que los rodean. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. El apóstol Pablo trae estos tres ingredientes una vez más y dice lo siguiente, pero confirmado, dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amados, el amor que uno recibe de Dios es el amor que uno debe de dar a conocer. Y esa fe que uno tiene va a poder vivirla con obras de fe que sean correctas y manifestadas de acuerdo a Dios. Y eso le va a recordar de la gran esperanza que tiene y de la que debe de compartir. Versículo 4. Sabiendo, hermanos amados, de Dios, su elección de vosotros. Aquí encontramos otro tema, otra doctrina que se ha introducido al mundo sobre la elección, de cómo es que Dios elige a la gente. Ha habido gran confusión. El mundo religioso dice que Dios elige sin que tú tengas que ver o no nada, y Dios te eligió y ya eligiéndote, nada puedes hacer para ser quitado de esa elección. Sin embargo, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia hace hincapié de cómo es que Dios elige a la persona. Entonces, recuerde esto. Ha habido mucha confusión por este versículo o esa expresión de la elección. Eso no hace referencia a elección según el pensamiento de aquel individuo llamado Juan Calvino, de cómo Dios elige y esa gracia es irresistible. Amados, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios elige al ser humano teniendo en mente desde antes de la fundación del mundo. Voy a leer dos pasajes. Uno se encuentra en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14, y también Efesios 1 y versículo 4. Note lo que dice Pablo a los hermanos en Tesalónica. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio
para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo dice ahora esto a los hermanos en Éfeso. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cómo es que nos escogió según antes de la fundación del mundo? Teniendo en mente esto, amados, el Hijo existía y ha existido con el Padre siempre. Y Dios muestra ese gran amor, esa elección al ser humano al enviar a su Hijo para salvar al mundo. He allí la elección. Dios ha elegido a todo ser humano al enviar a su Hijo. Pero ahora el ser humano debe de elegir a Dios. No es algo que se hace a la fuerza, no es algo que se va a obligar, no. Sino que Dios, así como creó a Adán y lo puso en ese lugar y le llamó su Hijo y era su creación, en este ejemplo mejor dicho, lo llamó su creación, aquel varón al cual él hizo. Y vemos entonces que al tener a Adán, cuando Adán tomó sus propias decisiones y falló a Dios, entonces, como no lo obligó a que lo obedeciera, le enseñó las consecuencias de esas decisiones y fue excluido de aquel jardín de Edén. Amados, si la gracia fuera irresistible y la elección, Adán no tendría por qué decir o pensar o hacer cosas y que Dios lo obligara a quedarse. Sin embargo, vemos que ese no es el caso. Vemos otro ejemplo de esto. ¿Cómo es que elige Dios al ser humano cuando envió a su Hijo? Y cuando lo hizo, ¿qué ofreció en su Hijo? Bueno, ofreció aquello que se llama el Evangelio. Pablo habla de esto en Romanos 1, versículo 16, diciendo lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios con el fin de salvación. Dios envió a su Hijo para que el hombre conociera cómo llegar a la salvación, cómo ser elegidos, cómo llegar a ser introducidos. De lo que el versículo 2 nos dijo, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Mateo 28:19 vimos en esa ocasión cuando le dijo a sus discípulos que bautizara en el nombre de. Al hacer discípulos de las personas, los bautiza, los introduce a la posesión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual entonces son elegidos, porque Dios para eso envió a su Hijo. Vemos esto también en 2 Tesalonicenses 1, versículos 7 al 9. Lo que las personas, como usted y como yo y todo ser humano, tenemos la decisión, el privilegio o la opción de optar por Dios o desecharlo, entender quién es Jesús o no reconocerlo como el Hijo de Dios. Pablo dice esto cuando escribe a los hermanos en Tesalónica, recordándoles, versículos del 7 en adelante: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio del Señor Jesucristo. Hay ciertas personas que simplemente no reconocen, no conocen, no quieren conocer y no le reconocen, y otras que no obedecen. Hay personas en el mundo que simplemente se van a morir y nunca va a llegar el evangelio a sus oídos, a sus mentes, a sus corazones. Y hay personas, amados, que aunque lo oigan y lo oigan, no lo van a aceptar. Entonces Dios va a dar por retribución a estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué a los que no conocieron? Porque son personas que no se dieron el tiempo, ni la razón, ni el propósito, el por qué están aquí para conocer de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces, muy importante, amados. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Bueno, el Señor Jesús dijo esto en Mateo capítulo 7 y versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la obra, la manifestación de fe, hace. Se tiene que llevar a cabo esta acción, la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Su voluntad de Él es que tú y yo seamos elegidos y elijamos a Jesús como nuestro Señor, nos sujetemos a Él bajo la autoridad del Padre. Muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús esto mismo hizo. Jesús, aún siendo hijo, por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. Hebreos capítulo 5 y versículo 8 nos manifiesta y nos enseña esto. Pero algo muy importante, amados, es ver lo que Juan mismo dice en el capítulo 1. Cuando él mira a Jesucristo, Juan va a traer a mente del por qué llevó a cabo el bautismo de Jesús. Y dentro de esa manifestación, él va a reconocer algo muy importante. Entonces, veamos lo que Juan registró. Juan capítulo 1, versículos del 29 al 34. Note lo que dice la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note ahora la explicación. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, existió, su existencia es eterna. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él va a introducir al Espíritu Santo. Bautizar es sumergir con el Espíritu. Note entonces aquí lo que viene al versículo 34. Quiere decir que Juan, cuando bautizó a Jesús y llevó a cabo su bautismo, Dios le confirmó a él: ese es al que va a introducir el Espíritu Santo. Versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Note que Dios le dijo a Juan: cuando tú mires esto suceder, ese es mi hijo. Interesante. Esa acción que se llevó a cabo no fue hasta el bautismo. Piensen eso. Cuando vemos esa misma acción hoy en día llevarse a cabo, la persona entonces viene a la obediencia, se sujeta a la voluntad del Padre, se bautiza y recibe el Espíritu Santo, entonces es hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15, nos deja saber que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Muy importante ver que lo que Jesús hizo, así ser identificado como el Hijo de Dios, entonces nosotros cuando hacemos lo mismo y vamos al bautismo y somos sumergidos para el perdón de nuestros pecados y recibimos el Espíritu Santo por la gracia de Jesucristo, entonces somos declarados hijos de Dios. Mantengamos eso en mente, amados, porque es muy importante reconocer la doctrina que la misma Biblia nos enseña. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de persona demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Note aquí que dice: no solo vino con palabras, vino con poder. Esto quiere decir que el poder es manifestado a través de las señales, los prodigios, los diversos milagros. Nos recuerda esto Hebreos 2, versículos 3 y 4. El escritor ahí habla de cómo fue confirmado por aquellos que oyeron. Estos son los apóstoles. Y ellos que oyeron manifestaron estos prodigios, estas señales, estos milagros. Y a través de eso manifestaron el poder de Dios al ser humano. Estos milagros entonces fueron con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El Señor, antes de ascender al cielo, cuando les da la encomienda del que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado,
Marcos también registra más adelante del propósito de estos milagros. Marcos 16 y versículo 20 nos dice que ellos salieron predicando las palabras del Señor, predicando el evangelio por todos lugares, y el Señor les ayudaba. ¿Cómo? Confirmando la palabra con las señales que les seguían. Quiere decir, el poder que ellos manifestaban, el poder sanar, el poder llevar a cabo estos milagros que se llevaban, era para confirmar el gran poder y el mensaje es del Dios verdadero. Vemos también que era para confirmar quién es Jesús. Por eso mismo ellos podían hacer estos milagros, porque Jesús los hizo y eso los identificaba con su Señor. Juan registró esto del Señor Jesucristo. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de las señales? ¿Cuál es el propósito de los milagros? Que quedaron registrados, que están en esta santa palabra que es de Dios. Bueno, encontramos que es para confirmar que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Y que esta es su palabra por el poder con el cual se manifestó. En Hechos capítulo 2 y versículo 22, cuando Pedro está predicando por primera vez y declarando quién es Jesús, a los judíos les dice lo siguiente: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Confirmado, dice, aprobado, aceptado, declarado hijo de Dios por estas señales, por el poder que él manifestó a través de ello. Y esas señales lo identificaban con el Dios verdadero. Ahora los apóstoles también hicieron señales para identificarlos con el Señor. Pero también hay otro propósito, el por qué los apóstoles podían hacer esto. Para ser declarados como verdaderos apóstoles. Solamente los apóstoles tenían esta capacidad de transmitir ese poder por la imposición de manos a alguien más, solamente ellos. Las otras personas lo podían recibir, pero no lo podían impartir, porque el poder era manifestado para confirmar solamente. Vemos aquí en 2 Corintios 12 y versículo 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Estas son las señales de los apóstoles, dice el apóstol Pablo. Los milagros, los prodigios, eso es lo que identifica a un verdadero apóstol. Porque hoy en día no hay apóstoles, entonces, si podemos hacer esa pregunta. ¿O los que hay son verdaderamente apóstoles? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no pueden hacer señales ni prodigios. ¿Cómo sabemos que no pueden? Porque todas las cosas que han sucedido y que siguen sucediendo y que continuarán sucediendo, si estas personas tuvieran la capacidad de hacerlo, lo podrían hacer, pero no la tienen. No pudieron sanar y a salvar a nadie bajo la pandemia. No pudieron sanarse o salvarse ellos mismos si su vida dependiera de ellos. ¿Por qué? Porque no son apóstoles. Entonces vemos ahí, amados, que este poder también era para identificar al verdadero apóstol del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué era importante esto? Pablo dice esto en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. 1 Corintios 2, versículo del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy importante el por qué.
¿Por qué Pablo le dice a los corintios que él hizo estas señales y prodigios bajo el poder del Espíritu Santo? Para que la fe de esa persona radique en el poder de Dios, no en la persona y el poder que la persona dice tener. Lamentablemente se toma esa posición en vez de glorificar a Dios por ese poder. Y como ya lo tenemos por escrito, ya no hay necesidad de que eso continúe. Ya sabemos lo que Dios es capaz de hacer, que Dios tiene el poder de hacer, por lo que ha quedado por escrito. Sin embargo, podríamos seguir viendo otros ejemplos. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice en 1 Corintios 4, versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El poder de Dios es el que consiste el reino. Uno depende del poder de Dios, no solamente por las palabras, sino por el poder que Dios tiene. Sabemos que Él no miente, sabemos que Él nos promete y sabemos que Él es capaz de lograrlo. Muy importante ser recordados de esto. Y las potencia de las señales y los prodigios del Espíritu de Dios. Muy importante reconocer que todo esto se hizo con ese poder, y bajo ese poder que Dios el Creador tiene, es donde a quien depende vuestra fe, en el Padre que ha brindado todo y ha tenido todo para que usted y yo podamos creer bajo ese poder. El poder manifestado a través de su Hijo, a través de Él y a través del Espíritu Santo. Y podemos ver todo esto, lo cual el mismo apóstol Pablo hace referencia al Espíritu Santo. Y cuando hace referencia a esto en este versículo, cuando nos recuerda en el versículo 5 del poder, nos está hablando también del Espíritu, y el Espíritu habla de la inspiración, y la inspiración que es divina. Podríamos hacer referencia a la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, todas las escrituras inspiradas por Dios, dada por el aliento de Dios, esto es bajo la inspiración divina del Espíritu Santo. También podríamos aludir a 2 de Pedro 1, versículos 20 al 21, donde Pedro nos habla que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, muy importante reconocer eso. ¿Y qué causa, amados, cuando la persona reconoce el poder de Dios? ¿Qué causa cuando la persona reconoce que la inspiración es de Dios? Causa convicción. ¿Por qué? Porque nos da la certeza, la seguridad y la convicción de que esto es divino y es Dios. Pablo dijo lo siguiente cuando le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 1 y versículo 12. Le dice, porque yo sé en quién he creído. Quiere decir, tengo toda la certeza, la convicción y la seguridad de quién es Dios y lo que debo de hacer. Hechos capítulo 4, versículo 29, vemos allí que Pedro y Juan dicen con toda certeza, o cuando hacen estas oraciones, piden que Dios le brinde a sus siervos todo el denuedo para hablar la palabra de Dios. Quiere decir, danos el valor y la convicción que hablemos de tal manera. Pablo habla de esto a los Efesios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Con denuedo hable de él como debo de hablar, con esa convicción. Recuerde, no era de sí, sí o no, no, no. El Señor dijo, o es sí o es no. Todo lo demás viene del maligno. Los hermanos en Tesalónica reconocieron eso. Y Pablo lo está reconociendo de cómo ellos se conducían y de lo que ellos tenían. Por eso es importante reconocer que todo ya lo tenemos por escrito. Dios nos ha revelado todo su poder, todo su amor y de la esperanza que nos espera en el cielo. Los tesalonicenses lo entendieron y Dios espera que usted y yo hagamos lo mismo. Nos recuerda a través de Judas en el capítulo 1, versículo 3. Contendáis ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos.
Cuando dice dada, es en tiempo pasado, fue revelada, fue instruida, fue dada por esa inspiración para que usted y yo confiemos en ese poder, en esa inspiración de nuestro Dios, igual que los tesalonicenses. Ahora notemos el versículo 6. Todo esto, de esta convicción, toda esta certeza, todo este poder, ¿qué es lo que va a causar en el cristiano? Va a causar, versículo 6. Tesalonicenses nos muestran el ejemplo. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con gozo del Espíritu. Quiere decir que reconocieron, amados. Quiere decir que ellos entendieron que sí se puede vivir en santidad cuando miraron al ejemplo del apóstol Pablo, de Silvano, de Timoteo. Cuando miraron que otros lo viven, dijeron, yo también lo puedo vivir. Entendieron entonces aquellas palabras del apóstol Pablo cuando le escribió a los hermanos en Corinto, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Igualmente cuando les dice Pablo en la primera epístola, más adelante, anteriormente a esto, les dice, por tanto, os ruego que me imitáis. Luego también a los hermanos en Roma les recuerda de esto, que ellos imiten lo bueno, que lo sigan y no lo malo. Muy importante, amados, que esto sea parte de nuestra vida, que podamos ver el ejemplo que otros nos dan e imitarlo. Ser humildes y reconocer que no sabemos, pero otros sí, y poder entonces imitar eso. En tercera de Juan, en el versículo 11 dice, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, por consiguiente, imita lo bueno. Préstate, mira el ejemplo de los demás y haz eso. Y esto nos va a ayudar a no ver las circunstancias. Ellos lo hicieron aún en medio de gran tribulación. Las circunstancias no deben de detenernos. Las amenazas que van a venir en nuestra vida o que vinieron en el tiempo del primer siglo a los cristianos. Antes de que Pablo de Tarso fuera el gran apóstol, era Saulo de Tarso. Y Saulo amenazaba a la iglesia, los llevaba a la cárcel. Era gran amenaza Pablo para la iglesia y los cristianos, aún en medio de esa tribulación, continuaban. Lo mismo los hermanos en Tesalónica. Aún a pesar de lo que viene siendo también la economía, aún a pesar de mi estatus económico, esa circunstancia no debe de afligirme. Yo debo de ser el cristiano, yo debo de recibir y vivir la palabra de mi Dios. Pablo recuerda esto cuando Lucas lo registra. Sabiendo de Pablo y de Silas cuando fueron azotados y llevados a la cárcel, también, ¿qué tal de nuestra libertad? ¿Qué tal de nuestra, de llegar a ser presos? También tiene que ver, la pobreza era registrada por Pablo en 2 Corintios 8, versículo 1 y 2, de cómo aquellas iglesias de Macedonia en extrema pobreza brindaron y dieron ayuda, rogándole a Pablo, déjanos participar en esto para los santos. Entonces vemos que también la economía, también la libertad, aunque seamos libres o seamos prisioneros, no debe de afectar nuestra conciencia de obedecer el evangelio de nuestro Dios. ¿Qué tal del mundo religioso? De cómo aflige, de cómo dice y cómo actúa. Eso tampoco debe de afligirnos. Vemos aquí que Juan y Pedro, aquellos hombres, llegaron a ser azotados por los hombres líderes en su tiempo de la religión. Y aún así, Pedro y Juan se fueron gozosos de haber sido considerados dignos por padecer en el nombre de Jesús. Amados, las circunstancias no deben de afligirnos el por qué obedecimos y por qué continuamos en la fe. Podríamos ver también que todo esto, amados, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pablo lo escribe en aquel pasaje que leímos hace unos momentos, Romanos 5, versículo 3 al 5, en cuanto a la prueba que es puesta
y esa prueba produce la esperanza, y la esperanza no avergüenza. El propósito es reconocer, amados, que todo esto es por el amor de Dios, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, y ahora nosotros podemos mostrar ese amor al mundo. Aún sabiendo que el mundo nos rechaza, Dios les ama. Aún sabiendo cuando nosotros rechazamos a Dios, Dios nos seguía amando. Y nos dio la oportunidad, nos dio el privilegio de escuchar para que pudiéramos atender a ese llamado. Y eso es lo que tenemos que ofrecer nosotros a aquellos que nos rodean. El gozo, amados, y la tribulación, según la Biblia nos enseña, es una doctrina que van de la mano. Este tema del gozo y la tribulación es una enseñanza que la Biblia da y que va de la mano. Por ejemplo, Filipenses 1, versículo 29, el apóstol Pablo dice que porque a vosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. No solamente que tengas el gozo de decir soy cristiano, sino también que sufras por ser cristiano. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuál es el propósito de ello? Tener tolerancia y saber resistir y saber también cómo perseverar. Colosenses 1, el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mí en la carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y luego 2 Corintios 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria. Amados, el gozo y la aflicción van de la mano, pero lo que nos espera es por eso que el gozo que tenemos debe de permanecer, porque no se compara con todo lo que sufrimos en esta tierra o llegaremos a sufrir con lo que Dios tiene reservado para nosotros. Tengan en mente que el versículo 6 nos habló que ellos fueron imitadores. Y cuando uno es imitador, la naturaleza de la ley, cuando uno lleva a cabo algo, otros van a imitar eso. Note aquí que el versículo 6 les deja saber que ellos los imitaran. Y el versículo 7 dice, de manera que llegasteis a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Una pregunta entonces, ¿por qué debemos de imitar a aquellos hermanos que se conducen bien? Aquellos hermanos que hacen la voluntad de Dios, aquellos hermanos que hacen el bien. Porque entonces nosotros vamos a ser ejemplo para alguien más. Filipenses 1, versículo 27 nos ayuda a entender esto también. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Que o sea que vaya a veros o que esté ausente, ¿cuál es el fin? Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Serás ejemplo para los que te rodean y aún más allá escucharán de eso. Y vemos que ese fue el caso. Dice, todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Eso se extendió aún más de lo que ellos pensaron. Pablo escribe esto cuando le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amados, usted y yo tenemos que reconocer que la razón que debemos de imitar y la razón que tenemos que tener en mente es alguien tiene que poner el ejemplo. Y es por eso que cuando imitamos a alguien, le estamos poniendo el ejemplo a alguien más. Y esas personas que nos miran, esas personas que nos siguen, esas personas que están viendo, van a poder entonces hacer lo mismo. Mateo capítulo 5, versículo 16, el Señor Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que tus manifestaciones, que tus obras sean vistas delante de todos. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es por eso que debemos de ser imitadores para poder también ser imitados. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno.
Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11, nos recuerda de ese mismo principio. Versículo 8. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 7 nos habló del ejemplo que ellos fueron, de cómo impactaron a Macedonia y Acaya, y ahora vemos que el apóstol Pablo dice, pero no solo allí, sino más allá de allí. ¿Qué podemos decir de esta congregación en Tesalónica? ¿Qué podemos notar según el texto? Que fue una congregación evangelista. Entendieron el principio, entendieron dos cosas que empiezan con la E. Número uno, la necesidad espiritual de salvar las almas, lo más importante. Pero número dos, entendieron que hay otros hermanos que hacen lo mismo, pero no tienen la necesidad económica. Y ellos, aquellos que sí pueden hacer la diferencia, lo hacen. Note aquí lo que registra el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 11 y versículo 9, cuando entendieron esta necesidad económica. El apóstol Pablo registra lo siguiente: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron. ¿Quién? Los hermanos que vinieron de Macedonia. El ejemplo que les fue puesto a ellos por los de Tesalónica, los de Macedonia lo tomaron en serio y lo hicieron. Quiere decir que los hermanos de Macedonia, de Acaya, de Tesalónica estaban unidos y trabajaban en esa unidad, en esa armonía. Y todo esto, ellos vieron estas dos necesidades: predicar el evangelio y sustentar a aquellos que lo predican. Que las congregaciones donde estemos hagan lo mismo, amados. Hagamos esta práctica de ver estas necesidades espirituales y económicas. Versículo 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amados, qué interesante es ver esta expresión del por qué. ¿Qué fue esta gran transformación de estos hermanos en Tesalónica? ¿Cómo fue que ellos llegaron a imitar y luego ser imitados? ¿Cómo fue que ellos impactaron toda esa región de Macedonia? ¿Cómo fue? Nos revela el versículo 9 que ellos estuvieron dispuestos a rendirlo todo. De los ídolos abandonaron todo. Todo lo que creían, pensaban sobre la deidad o sobre Dios, o dioses en ese caso. Y vinieron reconociendo al Dios verdadero y se prestaron para ser instruidos y educados sobre el Dios verdadero. Qué importante es eso hoy en día, amados. Qué importante es ver que se convirtieron de los ídolos a Dios. Qué importante es para usted reconocer esto. Déjales doy un ejemplo que la Escritura nos da de cuando uno está dispuesto a hacer esto, no va a medir o considerar que aquello que deja es de algo de valor. Y tal vez usted ha escuchado del apóstol Pablo cuando dice que era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, celoso, etcétera. Y dice Pablo, todo eso lo tengo por basura. Un buen ejemplo, claro que sí, Filipenses 3. Pero este también nos da un buen ejemplo. Y es algo que tenemos que analizar. Hechos capítulo 19, versículo 19, dice lo siguiente. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Note el gran valor.
Podrían haberlos vendido y dicho, hey, lo voy a donar a las cosas de Dios. Sabían y reconocieron que si esas cosas se vendían a alguien más, ellos iban a apoyar que esa falsedad continuara. Y dijeron, esto no puede seguir. Esto se termina aquí. Y estas personas estuvieron dispuestas a rendirlo todo, a deshacerlo, considerarlo basura, porque es lo que era. Y lo quemaron. Lo consumieron todo. Mostraron su fe al abandonar eso. Yo quiero que pensemos en esto. Si usted es un cristiano, ¿qué fue lo que usted dejó? Para cada uno de nosotros va a ser diferente. Pero piensen en eso. Los hermanos de Tesalónica se convirtieron de los ídolos a Dios. Para ellos tuvieron que rendir todo aquello y entregarse a Dios completo. Para estos hermanos en Éfeso, que se convirtieron de la magia, de la hechicería y brujería, tuvieron que dejar todo eso y venir al Dios verdadero. ¿Pero qué dejó usted? ¿O lo ha dejado todo? Tal vez haya personas viendo este video que no son cristianas. ¿Qué está dispuesto a dejar por servir al Dios verdadero? Piensen en eso, el ejemplo no lo da la Biblia. Ahora, note que todo lo que vamos viendo se entrelaza del ejemplo que imitaron, el ejemplo que fueron, el por qué lo hicieron, para servir a Dios verdadero, y qué es lo que le espera. Lo mismo que Pablo habló anteriormente, que la obra de fe, el trabajo de amor y la esperanza, ahora Pablo lo va a recalcar y resumir. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Amados, la Biblia nos enseña de la segunda venida de Cristo. No la tercera, no la cuarta, no una secreta, no. Nos habla de la segunda venida de Cristo. Vino la primera y tuvo que venir no en nada más que, no en la condenación, sino para brindar la salvación. Juan capítulo 3, versículos 6, 17 y 18 nos habla de esto. Cuando la persona entonces rechaza a Jesús, se condena a sí mismo. Cuando la persona entonces rechaza los mandamientos de Jesús, es rechazar la salvación y la rechaza al rechazar el bautismo. Cuando vamos al Evangelio según Lucas, en el capítulo 7, vemos, amados, esta enseñanza muy clara que el Señor nos reveló. Dice el versículo 30, Lucas 7, versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios, los planes, el mensaje de Dios. ¿Cómo? Con respeto de sí mismos. ¿Cómo lo rechazan? No siendo bautizados. ¿Cómo rechaza uno al Señor Jesús? No siendo bautizado. Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere no se va a bautizar, por consiguiente se condena a sí mismo. ¿Y por qué no se va a bautizar? Juan capítulo 3, versículo 18, porque no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces dice Jesús, ya ha sido condenado. Entonces vemos, amados, que cuando Jesús va a venir por segunda vez, Él va a tratar ahora con el juicio. Ya brindó la salvación al mundo. Y las personas que lo acepten tendrán la esperanza, y las personas que no tendrán entonces que ver aquel que viene en llama de fuego para dar retribución, para hacer el juicio y darle a cada persona lo que justamente se merece. Pero vemos aquí que nos dice de cómo vendrá.
antes de ascender al cielo. En ese momento, Lucas registra en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, las palabras de los ángeles, diciendo, en el versículo 10, ¿por qué estáis mirando al cielo? Versículo 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo va a venir? Así como lo vieron irse, así va a venir. Vendrá del cielo. Versículo 2, segundo ejemplo, Pablo nos lo da en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tercer ejemplo, Apocalipsis 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Los amados, que nos deja saber que el Señor vendrá, así como se fue, vendrá del cielo. Seremos arrebatados aquellos que estamos en el Señor, que le hemos reconocido, que hemos obedecido, que nos hemos sujetado a su voluntad y que hemos sido adoptados por Dios a ser parte de su familia por el Espíritu y el bautismo que manifestamos para ser lavados de nuestros pecados. Nos deja saber entonces que vendrá del cielo. Nos deja saber también que vendrá como un rey victorioso. Hechos 2 y versículo 24, Pedro proclamó por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿De qué está hablando? De la muerte. Está hablando de que aquel a quien Dios resucitó de entre los muertos, ese gran poder, es por el cual este Jesús, el Hijo de Cristo, el victorioso, vendrá a juzgar, el Rey, a juzgar. ¿Cómo a juzgar? A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros sois testigos. Hechos 2, versículo 32. Hechos 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos, habiéndole levantado de entre los muertos. ¿Cómo va a juzgar Dios al mundo? A través de Jesús, que vendrá en el cielo como juez, que brindó la esperanza, que brindó la fe. ¿Para qué? La parte final del versículo dice en 1 Tesalonicenses 1 y versículo 10, para librarnos de la ira venidera. Muy interesante es reconocer esto, amados, que todos los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación para ellos. Romanos 8, versículo 1. Para todas las personas que han obedecido, van a poder entonces ser arrebatadas, llevadas al cielo para encontrarlo, como mencionó Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versículo del 13 en adelante. ¿Por qué? Hay muchos, amados, que ya no están. Hay muchos que ya padecieron. El Señor vendrá victorioso. Vendrá como juez, vendrá por aquellos que recibieron su fe y la manifestaron. Y cuando digo fe, es la palabra. Entendieron quién era Jesús. Hay algunos que han muerto, algunos que ya no están. El Señor dijo esto a través del salmista: estimada a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Y esos santos que han muerto, dice, ellos resucitarán primero y luego nosotros, dice el apóstol Pablo, que estamos vivos aún. Pero hay algunos que ya están muertos. Ellos van a resucitar primero. Nos dice eso también Apocalipsis 14, versículo 13. Estimada a los ojos, que vimos ahorita en el salmista, el Señor Jesús dice lo siguiente en
el libro de Apocalipsis, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque es estimado a los ojos de Dios aquellos que mueren, aquellos que son sus santos, y son bienaventurados, doblemente bendecidos por Dios por haber muerto en el Señor. El Señor Jesús dijo esto, y esta es la esperanza. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muy importante, amados, reconocer todo lo que el apóstol Pablo está trayendo. Este mensaje a los tesalonicenses en el primer capítulo. Este mensaje tiene que ver con este principio de quiénes eran, por qué lo hacían, de qué fueron para los demás, qué dejaron y a dónde van. Reconozcamos este gran mensaje de Primera Tesalonicenses. Reconozcamos el gran trabajo y esfuerzo que nos presenta de este ejemplo. Amados, yo espero que esta lección le haya ayudado. Yo espero que esta lección le sea de bendición a usted en su crecimiento y en su vida espiritual. Dios mediante, nos vemos para la próxima lección, en la cual estaremos viendo el segundo capítulo de Primera a los Tesalonicenses. Dios les bendiga. Su servidor Rogelio Medina se despide de usted.